acerca de la palabra de Dios. Es una gran bendición para nosotros. Muy agradecidos por eso, pastor. Amén, hermano. Bueno, vamos a terminar con los saludos hasta acá. Dios les bendiga a todos. La clase ya se está grabando, entonces voy a ponerlo a todos en silencio y vamos a comenzar. Permítame compartir la pantalla y si quisiera ver si me pueden levantar la manito, solo dejándome, déjenme un momento. Déjeme saber si se mira, ¿no? Alguien puede abrir su micrófono y dejarme saber si se mira la pantalla, lo que me Sí, ya, interesa. aquí estoy. Perfecto. ¿Sí se mira, hermanos? Se ve la pantalla. Sí, claro, Excelente. se ve. Sí, se ve. Gracias, hermano, gracias. Ok, entonces cierre su micrófono y vamos a comenzar con una oración. Padre, muchas gracias por la oportunidad que una vez más me da de poder estar con mis queridos hermanos y hermanas a tantos países. Y es un privilegio, Señor, para mí un honor el poder dar esta clase. No porque sé más que ellos o que nadie, sino simplemente porque es la oportunidad que usted me ha dado de compartir, Señor, de lo que he aprendido a través de los años como su hijo, como un siervo suyo. Le pido, Padre, de que nos ayude a poder entender su palabra y principalmente a poder aplicarla a nuestra vida. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos corregir cosas en nuestra vida que tal vez no le agradan, pero también a la misma vez podemos honrar a nuestro Padre y nuestro Señor Jesús. Bendice pues esta hora para los que están conectados y aquellos que van a ver esta grabación. En el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, a todos en esta noche. Mi nombre es Marlon Brown, soy uno de los instructores acá de Leadership Outreach y es un privilegio para mí, más que un privilegio, un honor el poder estar con ustedes y poder dar esta clase el día de hoy. Estamos hablando estamos atravesando a través del libro que se llama Vida Espiritual Personal, que es el volumen número 6. Espero que usted ya tenga una copia de este libro, volumen número 6. Y vamos dentro de poco a estar haciendo referencia a las páginas, pero quisiera llevarlo al tema de lo que vamos a estar tratando hoy. Hoy vamos a estar hablando, y de hecho, parte de todo el libro se trata de esto, pero estamos tratando directamente con algo que le llamamos disciplina espiritual. Y la disciplina espiritual tiene que ver con el crecimiento en nuestra relación con Cristo Jesús como Salvador. Entonces, cuando nosotros no conocíamos de Cristo, vivíamos como queríamos, andábamos como queríamos y éramos ah, por así decirlo, nosotros andábamos conforme nuestra carne deseara andar. Pero ahora que estamos en Cristo, nosotros podemos entender que Dios desea que vivamos de cierta manera en nuestra vida. Y la disciplina espiritual nos ayuda a poder llegar a ese punto, a poder llegar a ser más y más a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesús. Hay un libro que les puedo recomendar. No, para serles sincero, no sé si existe una copia digital de este libro, pero si usted tiene acceso a este libro en su país, sería bueno que lo consiga. Se llama Disciplina Espiritual para la Vida Cristiana de Donald Whitney. Es un profesor en seminario, de hecho, un seminario donde yo asisto, tomo clases y tomé esta clase precisamente con él. Y este libro ilustra diferentes maneras en cómo uno puede llegar a tener una disciplina espiritual para del día al día uno poder ir acercándose más a ser en realidad a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y eso es muy importante. Ahora, el día de hoy, lo que nosotros vamos a estar haciendo es que vamos a estar hablando de al menos 5 disciplinas espirituales, que son los que vamos a encontrar en la página 50 a la página a 40 a la 50. Ahora, si usted tiene el libro en inglés, sería de la página 38 a la 51. Entonces, en esos 5 libros, perdón, disciplinas, lo que vamos a estar hablando en el libro es acerca de la comunión, la obediencia, la fe, el testimonio y la oración. En cada una de estas, mi objetivo es que usted pueda entender, número uno, de qué se trata cada uno de estos temas, como la comunión, de qué estamos hablando.
que logre verlo de una manera bíblica, que usted logre entender estos temas desde el lente de la escritura, para que sea la escritura, no mi lección, ni el libro este de texto que tenemos como base, sino la escritura, que sea que nos ayude a entender estos puntos de lo que habla la Biblia en referente a estos temas. Y que a través de la escritura, número 3, podamos moldear ciertos caracteres y pensamientos que nosotros tengamos de estos temas. Entonces, lo que estoy intentando hacer es que a través de las Sagradas Escrituras, nosotros podamos ponernos como esos lentes bíblicos y podamos ver claramente lo que el Señor pide en estas áreas de nuestra vida que nosotros podamos trabajar. Entonces, eso son la comunión, la obediencia, la fe, el testimonio y la oración. Ahora empecemos con la comunión. Eso está de nuevo en la página 40 a la 41 de su libro. Y la pregunta sería, ¿qué es comunión? ¿De qué estamos hablando? Por comunión nos referimos, o por lo menos acá se está refiriendo a la relación íntima que debe de existir, la relación íntima y compartida entre Dios y el creyente, es decir, entre Dios y usted, y entre los miembros del cuerpo de Cristo. Esto implica tener una participación, compañerismo y unidad en el Espíritu. Esto lo podemos encontrar en la Escritura. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, hablando Juan como testigo visual, el apóstol Juan, como testigo visual, dice, esto es lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que él está diciendo es que él intenta tener una comunión, la comunión que Juan tiene con el Padre y con el Hijo, es la misma comunión que ellos esperan a través del mensaje, por eso lo están anunciando, de que los demás tengan con ellos. Es decir, que ellos logren tener una comunión con el Padre de la misma manera como Juan la está teniendo como discípulo o apóstol de nuestro Señor Jesús. Entonces, lo primero que miramos es que debe de haber una comunión con Dios. Es imposible tener una comunión con los demás, hermanos, si primero usted no tiene una comunión con Dios. Entonces, lo primero que nosotros debemos de ver, y quiero que por un momento usted lo analice esto como un pastor o como un maestro de la escuela dominical, como un líder de un grupo pequeño en su iglesia. Si usted mira que en su iglesia hay dificultades y un hermano con otro hermano o un grupo con otro grupo no se están llevando bien, quiere decir que no hay comunión o por lo menos no están en la misma página. Si las personas no tienen comunión entre ellos mismos, posiblemente una de las razones es porque no hay comunión entre esas personas y Dios mismo. El creyente debe entender que la comunión con Dios es fundamental para el crecimiento espiritual y que está llamado a mantener esa relación a través de Jesucristo. Nosotros no podemos tener una vida espiritual y de nada sirve ir a una iglesia, de nada sirve congregarnos si nosotros no tenemos una comunión con el Padre. Y la única manera que uno puede llegar a tener una comunión con el Padre es a través de aceptar a Jesucristo, a Jesús como nuestro Salvador. Jesús mismo lo dijo, nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, por lo tanto, nadie puede tener una comunión con Dios si no es por medio de tener una fe en Cristo Jesús como Salvador. Entonces, el primer vínculo que existe entre lo que hablamos de esto, de tener comunión, tener un pensamiento, una idea, compartir algo, es entre las personas. Primero empieza con la persona y Dios para que después se desprenda con la persona con otra persona. En su libro, en la página 41, en español o en inglés, página 38, el autor de nuestro libro lo pone de esta manera. En sentido bíblico, comunión significa compartir algo en común, compartir algo en común. De ahí la palabra comunión, con unión, comunión. Esto es compartir algo en común, ya sea con Dios o con otros creyentes. Usted va a encontrar en la Biblia que, por ejemplo, las personas que tenían comunión con alguien o unión o que estaban de acuerdo en algo, se podían sentar a la mesa y podían tener una conversación. En la cultura judía, si una persona no estaba de acuerdo con alguien, esa persona no podía sentarse a la mesa a comer con ese alguien. Las personas tenían que estar en acuerdo
en el trato que ellos estaban haciendo, ya sea un negocio, una relación, una disputa, una enemistad, tenían que estar de acuerdo y ponerse a cuenta ambas personas para entonces poder sentarse y tener comunión. En ese sentido, por ejemplo, el salmista dice, en la Reina Valera dice, aderezas mesas delante de mí. Esa adereza significa arreglas mesas. Cuando Dios hace que tú estés, escuche bien esto, cuando tú estás en comunión con Dios, Dios hace que incluso hasta que con tus propios enemigos tú estés en comunión. Él pone paz entre incluso los enemigos cuando tú estás en buena relación con Dios, y eso es lo que significa ese salmo. Entonces, en este es un sentido bíblico que habla de tener paz, tener relación los unos con los demás. Tú no puedes tener paz, y enfatizo esto, si tú no, con Dios en especial, si tú no tienes una relación personal con Dios. Tienes que tener una relación personal con Cristo para poder estar en paz con Dios. De otra manera, tú estarías en enemistad con Dios y no, por lo tanto, no habría ninguna comunión. En el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 4 y 5, Jesús dice esto: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Es decir, si el fruto no está conectado a una rama y esta rama no está conectada al tronco del árbol, no puede llevar fruto. Entonces, la rama que tiene el fruto tiene que estar conectada al árbol, es decir, permanecer en él para que pueda dar fruto. Yo soy la vid, dice él es el árbol, y vosotros son los pámpanos, nosotros somos las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Una rama cortada de un árbol no va a dar ningún fruto. Una rama que está todavía pegada al árbol, esa rama va a dar eventualmente frutos, y eso es lo que se refiere ahí, porque separados de mí nada pueden hacer, nada puedes hacer, dice el Señor Jesús. Entonces, como nosotros no tan solamente tenemos una relación de comunión con Dios, sino también la tenemos con los creyentes. Esto es, la comunión con otros creyentes es esencial para edificar y ser edificados en la fe. Dios no nos ha llamado a nosotros para ser llaneros solitarios, de esos cristianos que no les gusta congregarse y que les gusta quedarse en su casa y que no les gusta hablar con nadie, y que en cuanto termine el culto son los primeros que salen volando y corriendo de la iglesia, porque no quieren hablar con nadie, no quieren saludar a nadie, no quieren, a no ser que la persona tenga tal vez algún problema, ya sea psicológico o alguna enfermedad o yo qué sé. No debería haber razón por la cual nosotros querramos huir y salir corriendo de los hermanos. Uno mira a los hermanos y en cuanto tú los miras en la iglesia, te da ganas de abrazarlos y saludarlos y alegrarte y sonreírles y sentir que dice, hermano, tengo tanto tiempo de no verte, desde el domingo pasado no te miro, o del miércoles pasado no te miro. ¿Por qué? Porque te alegra, son hermanos en Cristo, son parte de la familia, y el Señor pone ese deseo en nuestro corazón de amar a los demás, aunque son personas que nunca habíamos visto en nuestra vida. El autor de Hebreos lo pone de esta manera. Y quiero prestarle atención a este pasaje por un momento. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjense bien lo que dice, exhortándonos. Hay personas que tienen por costumbre no congregarse. Y entonces cuando nosotros leemos esto, dice que debemos de exhortarnos. Ejercicio para usted, mi querido hermano, un ejercicio rápido. ¿Qué se le viene a usted cuando escucha la palabra exhortar? Yo le voy a decir lo que a mí se me viene a mi mente en el momento que escuchamos la palabra exhortar. No sé por qué, pero se me viene la palabra regañar. Quise hacer una prueba para ver si era yo el único que pensaba así. Digo yo, ¿será que estoy tan mal? Y fui al internet y puse la palabra exhortar y me fui a las imágenes para ver qué es lo primero que se me aparece. Y literalmente, no le miento, la primera imagen que se me vino fue esta. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. ¡Ja! Y ya empezamos eso. Entonces viene el pastor, escucha esa palabra, exhortar. Y yo,
no sean flojos, no sean haraganes, no sean aquí, va. Porque la palabra significa exhortar, significa regañar. Pero significa regañar la palabra, hermano. Miremos. La palabra exhortar viene de una palabra compuesta en griego, que fue el idioma en que originalmente se escribió, que se pronuncia parakaleo. La palabra kaleo significa proclamar, hablar, pero cuando la combina con la palabra parakaleo, tiene otro significado totalmente diferente. Esta palabra no significa regañar, significa animar, consolar, invitar. En ningún momento significa regañar, tirar piedras desde arriba de un púlpito, enojarte. Y pareciera que como que fuimos entrenados a hacer lo contrario de lo que la Biblia dice. Piénsalo por un momento. ¿No ves a un hermano que no se congregó por un mes? Y si tú no eres líder y tú eres nada más un miembro, tal vez lo primero que empezaría, ahí está el que casi nunca viene. Y si tal vez eres parte del grupo, lo que estás pensando es ya desde arriba, estás diciendo, sí, hermano, hay que congregarse como algunos, y voltea a ver allá que tienen por costumbre no congregar, y sin embargo la Biblia no está diciendo eso. Quiero ponerte una imagen de lo que significa animar, consolar, invitar. La imagen significa consolar a alguien en los momentos que tiene dificultad. No significa regañar. Significa intentar ponerte en el lugar de la persona. Tener el deseo de poder ver sus flaquezas y debilidades para que tú puedas ayudarle. Ser un mentor en los momentos difíciles que la persona esté pasando. Significa entender o compadecerse a los demás. Quiero ponerte este pequeño video y quiero que entiendas. Este es un video que encontré en el internet donde la persona tiene cáncer y quiere cortarse el cabello y lo que los demás hacen, por ejemplo, presta atención ahí, es al entender el dolor de los demás, es que ellos vienen y ellos empiezan a cortarse ellos mismos el cabello. Entonces la idea no es regañar a la persona, sino es ayudar a la persona. No utilizar el púlpito o la escritura para poder simplemente juzgar y criticar y señalar porque estamos enojados porque tú sí te tuviste que levantar temprano en la mañana, pero este haragán, esta persona que no quiere, no sabe, no quiso levantarse temprano. Entonces, cuando nosotros entendemos este concepto de ayudar, levantar, consolar, podemos entenderlo de una manera diferente. Mira lo que dice Colosenses 2, 1 al 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, le dice el apóstol Pablo a los hermanos en Colosa, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados, la misma palabra, parakaleo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Mire la diferencia. Consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces ahí vemos la gran diferencia entre una y la otra. Y cómo nosotros podemos cultivar esta idea, hermanos, de la comunión. ¿Cómo? Ok, Dios nos llama a vivir en comunión. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, número uno, buscando diariamente la presencia de Dios mediante lo que es la oración, lo cual hablaré más adelante, y el estudio de la palabra del Señor. Mira lo que dice Salmo 63:1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Ese debería ser el deseo de todo creyente, el anhelar buscar a Dios. Número dos, participar activamente en la vida de la iglesia y el compañerismo de otros creyentes. No tan solamente es buscando a Dios de una manera íntima, sino también dentro de la comunidad de creyentes. De hecho, en el libro de Hechos 2:42, cuando la iglesia estaba creciendo, decía, y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y número 3, practicar el amor y el servicio mutuo como expresión de la comunión en Cristo. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros.
Sobrellevar. ¿Por qué sobrellevar? ¿Por qué no solo llevar? Porque tú ya estás llevando una carga. Pero encima de tu carga, tienes que llevar la carga, si es posible, de los demás. Y ahí la palabra sobrellevar la carga los unos de los otros. Y así de esa manera vamos a cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál fue la ley de Cristo? Que Cristo, no siendo pecador, Él sobrellevó nuestros pecados sobre su propio cuerpo, fue a la cruz de Calvario y murió por ti y por mí. ¿Qué mejor ejemplo tenemos para nosotros entonces también hacer lo mismo y nosotros llevar las cargas de los demás, aun cuando los hermanos fallen, aun cuando pequen, aun cuando cometan algo que tal vez nos agredió a nosotros mismos? Aún en el medio de ese momento, nosotros debemos demostrar gracia y tener comunión con los demás. Entonces miramos que tenemos comunión. Pero otro, aparte de la comunión, vamos a hablar de la obediencia. Y la obediencia es un tema muy interesante, que fue un concepto que tuve que aprender a través de los años. No fue sino a través de los años que en realidad tuve que aprender yo este concepto de la obediencia. ¿Qué es obediencia, hermanos? La obediencia es la acción de someterse y cumplir la voluntad de Dios, siendo sus mandamientos y enseñanzas, siguiendo, perdón, sus mandamientos y enseñanzas con fidelidad y disposición de corazón. Quiero que note esto. ¿Por qué razón para nosotros se nos hace difícil muchas veces ser obedientes? O cuando escuchamos de este concepto de obedecer, como que ponemos cierta resistencia. Permítame tal vez opinar que pudiera ser en parte por la manera en cómo tú o yo fuimos criados. Si tú creciste en un hogar que desafortunadamente obediencia equivalía o mejor dicho, desobediencia equivalía a golpes de parte de tu mamá o tu papá o tu familia o con quien tú creciste, cuando vienes tú ahora a la iglesia y el pastor dice que debemos de obedecer al Señor, tú relacionas tu pasado de golpes y pones una imagen a Dios diciendo, no, pues también si no lo hago, Él me va a golpear. Y nada tiene que ver eso con Dios, hermano. No, cuando hablamos de obediencia no estamos hablando de amenazas y por causa de las amenazas entonces tenemos que hacer lo que Dios dice porque si no entonces Dios se enoja. Cuando hablamos de obediencia es otro sentido. De hecho, en su libro, en la página 43 en español o 42 en inglés, el autor dice esto. La mejor prueba de que conocemos y amamos a Dios es nuestra obediencia a Él y a su palabra. Presta atención a lo que está diciendo, porque la mejor prueba que nosotros tenemos en la cual amamos verdaderamente a Dios obedecemos verdaderamente a Dios, es cuando le amamos. Entonces la obediencia no viene por una amenaza o por un miedo, sino por amor. ¿Y qué diferente es cuando uno obedece a alguien cuando amas a esa persona? Claro. Entonces no lo estás haciendo por algún tipo de amenaza que sientes o algún tipo de miedo o algún tipo de trauma que llegues a tener o hayas tenido en el pasado, sino por amor al Señor. Y eso es precisamente lo que el Señor dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Note el orden que dice ahí. Si me amáis, entonces guardad mis mandamientos. No guarden mis mandamientos para que logren amarme. Si me aman, guardan mis mandamientos. La palabra guardar en el lenguaje original es atesorar. Es que tú agarras algo y lo guardas en tu corazón. Entonces Dios quiere que nosotros le obedezcamos, no basado en sentimientos de amenaza, sino en sentimientos de verdadera obediencia al Señor. De hecho, perdón, este no es un tema nuevo. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento usted puede ver esto. En 1 Samuel 15:22, ¿se acuerda de Samuel? La historia con Saúl, el rey Saúl, que desobedecía todo en Dios. Bueno, ahí en el capítulo 15, versículo 22, Samuel reprende a Saúl y le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Qué es más importante? ¿Hacer sacrificio, le dijo él a Saúl, o que le obedezcas? Bueno, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora, esta palabra, obedecer, en el lenguaje hebreo, ahora estamos en hebreo porque estamos en el Antiguo Testamento, está conectada con la idea de escuchar o prestar atención. Shama, escuchar,
oír, prestar atención. Quiero que antes de continuar, que usted le preste atención a esto. Si usted tiene un hijo y usted le dice a su hijo que haga algo y su hijo ni lo voltea a ver, yo le aseguro que usted se va a enojar como padre porque no le está prestando atención. Y aún peor, que usted le dijo que hiciera algo, se va, regresa y no lo hizo, peor le va a ir al hijo, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, usted puede tener un hijo desobediente porque no le escucha o puede tener un hijo obediente cuando está prestando atención. Y esta idea de oír es importante y es el concepto de Shama. De hecho, este concepto se estudia a través de casi toda la escritura, especialmente en los libros de el el Antiguo Testamento, de Deuteronomio, como Deuteronomio 4:1 dice, ahora pues, oh Israel, oye. Oye, escucha, presta atención, los estatutos y decretos que yo os enseño. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a escuchar? Ahí lo dice el texto. Para que los ejecutéis y viváis, para que los hagas. No escuches por escuchar, sino escucha para que los hagas. Deuteronomio 5:1 dice, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Imagínese usted cómo lo está diciendo. Te lo estoy diciendo claro, te lo estoy diciendo en vuestros oídos. ¿Para qué? Para, uno, aprenderlos, dos, guardarlos y tres, ponerlos por obra. Aprendas ese orden, Deuteronomio 5:1, para aprenderlos, para guardarlos. Ya le dije que la palabra guardar significa atesorar en el corazón. Entonces, para aprenderlos, la mente, para guardarlos, el corazón y para ponerlos por obra. Bueno, y eso es precisamente lo que dice el siguiente pasaje en Deuteronomio 6:4-5, el Shama, el gran Shama que se le llama Oye Israel. Dice esto, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y note el orden, amarás a Jehová tu Dios. No le tendrás miedo a Jehová tu Dios. No estarás aterrorizado de Jehová tu Dios, sino amarás. El concepto de si me amáis, dijo Jesús, guarda mis mandamientos. ¿Cómo? Bueno, uno, de todo tu corazón. Dos, con toda tu alma. Y tres, con todas tus fuerzas. Entonces entendemos este concepto. Hoy, de hecho, hacía mi devocional en la mañana y estaba pasando por el libro de Zacarías y en capítulo 1 de Zacarías leí esto y dije, lo voy a compartir con los hermanos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, no escucharon, no prestaron atención, ni me escucharon, dice Jehová. Entonces quiere decir que el escuchar está guardado, conectado, perdón, está conectado con la obediencia. Lucas, de hecho, nos enseña esto. El Señor Jesús dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y que la guardan. Preste atención a esas dos palabras, que la oyen y la guardan. Esta palabra oír en el griego es akuo y la palabra akuo significa oír, ser capaz de oír, prestar atención. ¿No fue acaso algo así similar lo que Jesús dijo cuando dijo, el que tiene oídos que oiga? Bueno, entonces ahora entendemos qué quiere decir eso de el que tiene oídos que oiga, porque lo que Jesús está diciendo eso no es simplemente oír, como oír una canción u oír otras cosas, y no, quiere decir, presta atención para que pongas en práctica lo que te estoy diciendo. Ahora la palabra guardar es fulazo, significa, o folazo, dependiendo de cómo quieras pronunciarlo, guardar, guardia, de cuidar, de vigilar, de custodiar. Quiere decir que nosotros entendemos lo que la palabra de Dios nos enseña y la atesoramos, la guardamos en nuestro corazón. ¿Para qué? Para ponerla en práctica. Pero aquí quiero cambiar un poquito el tema para poder hablarte a ti, especialmente si tú eres un líder, un maestro, un pastor, porque esto es muy importante. Dentro de las iglesias existe algo que se llama legalismo.
Y el legalismo confunde el guardar ciertas cosas que la palabra del Señor nos enseña, por así decirlo, ¿no? Con reglas internas que la gente muchas veces se inventa. Y estaba leyendo un artículo que quiero compartirlo con ustedes, o un libro, perdón, tenía un tema que se llama Legalismo, Fe Tóxica. Este es un libro de consejería, como una guía de referencia para poder ayudar a personas que están en adicción y que están pasando por una recuperación. Y entonces aquí hay 40 temas de todo tópico, incluyendo espirituales, y se habla de esto del legalismo como la fe tóxica. Mira lo que dice parte de este libro. Una persona con una fe tóxica ha desarrollado una relación con reglas y prácticas religiosas a cambio de una relación con el Dios verdadero. A esa persona le interesa más, en otras palabras, cumplir con reglas y leyes que se inventa dentro de su propia iglesia antes de preocuparse de la relación que puede llegar a tener con los hermanos o los hermanos en sí. Esa persona está más interesada en sus reglas que lo que está interesado en cualquier otra cosa. En lugar de adorar a Cristo, dice el texto, los fieles tóxicos a veces crean su propia imagen de Dios, una que los excusa de las realidades de la vida y les permite abusar de sí mismos o maltratar a las personas, aislarse de las relaciones saludables e ignorar los problemas. Estas acciones alejan aún más a las personas de tener una relación personal con Dios. Preste la atención a eso, porque esas son las consecuencias. Estas acciones de las personas legalistas, lo único que hacen es alejar a las personas de Dios. Por lo tanto, me atrevería yo a decir que es una perfecta herramienta del diablo que se introduce dentro de las iglesias para poder arruinar el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de Dios, el amor y la misericordia de Dios, y convierte a Dios en un Dios legalista que está listo nada más para partir a la persona en dos. Y nosotros utilizamos la escritura muchas veces con ese fin para poder destruir a esa persona. Y eso no debería ser el asunto. Y muchas veces dentro de la iglesia pasa. De hecho, el apóstol Pablo reprende a los hermanos en la ciudad de Galacia cuando les escribe esta carta. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante, él le dice, estoy maravillado de que tan pronto, le dice, ustedes, Gálatas, se hayan alejado del que os llamó por gracia en Cristo. ¿Tú fuiste salvo por qué? ¿Por tus obras? ¿Por cumplir con reglas? No, por gracia. Pero estas personas se alejaron para seguir un evangelio diferente. Y el apóstol hace un argumento de que no existe ningún evangelio diferente, sino que cualquier cosa que no sea el evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación por medio de la fe en Cristo Jesús como Salvador, eso es anatema, eso es algo que no viene de Dios. Y entonces sigue diciendo el 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Cuál es mi punto? Dice él. ¿Quiero quedar bien con ustedes o quiero quedar bien con Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Muchas veces el legalismo de eso se trata. El legalismo no se trata de agradar a Dios, el legalismo se trata de agradar a los demás. El legalismo es un sistema que la gente utiliza para poder juzgar a los demás. No es para poder en gracia ayudar a la persona, sino para destruirla. ¿Cómo podemos entonces nosotros vivir en acuerdo con las escrituras, obedeciendo, siendo obediente a sus palabras, pero sin permitir que la espina y el veneno del legalismo entre dentro de nuestras iglesias y en especial en nuestro corazón? Bueno, para empezar, número 1 es conociendo la escritura, hermano. Conocer los mandamientos y principios bíblicos a través de el estudio de la escritura. Esto que estamos haciendo acá precisamente es muy importante, estudiar la palabra del Señor. Si usted fija, yo no le estoy trayendo historietas o cuentos o chistes o nada por el estilo. Estoy trayéndole un estudio sistemático de lo que estamos hablando de la vida espiritual para tu crecimiento espiritual y para que tú lo pongas en práctica primeramente en tu casa, en tu vida, en tu familia y después en la iglesia. Salmo 119:11 nos enseña que debemos de memorizar la escritura. De hecho, dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Ahí está la palabra, guardar, atesorar en el corazón, para no pecar contra ti. Entonces nosotros no estamos pecando contra los hombres, pecamos contra Dios. Y la palabra de Dios nos ayuda a no caer en ese error. Número 2, permitir que el Espíritu Santo guíe y nos capacite para obedecer.
La obediencia es algo que necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, pero también necesitamos ser sensibles y obedientes a la guía del Espíritu Santo, porque mientras el Espíritu Santo está dentro de nosotros, muchos pueden resistirle. Y se estuvo hablando de esto hace 2 clases atrás, si no me equivoco, donde se hablaba de el creyente carnal versus el creyente espiritual. Y el creyente carnal es una persona que no se sujeta a la guía del Espíritu Santo, quiere vivir como le da la gana. No significa que no es salvo, pero sí significa que esa persona no está siendo guiada, no se sujeta bajo la dirección del Espíritu Santo. Bueno, aquí el apóstol nos enseña en Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu. Y la palabra andar es una ordenanza. Se nos manda a obedecer al Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. También podemos practicar la obediencia en todas las áreas de nuestra vida, incluso en las decisiones difíciles. Y para esto nosotros oramos al Señor. Proverbios 3, 5 al 6 dice, fíate o confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Enderezar nuestro camino. Van a haber cosas que nosotros hacemos que tal vez no lo estamos haciendo bien. Y el Señor nos corrige, Él nos va corrigiendo, Él nos va ayudando, Él nos va enderezando. Santiago, el capítulo 1, nos enseña, el apóstol dice, alguno de ustedes falta sabiduría, pídasela a Dios, Él te la va a dar abundantemente y sin reproche, pero pide con fe, no dudando, porque todo aquel que no cree, no recibe, ¿no? Y de hecho, hablando de la fe, entonces entramos a nuestro tercer punto, fe. Entonces miramos comunión, miramos lo que es la obediencia. Ahora vamos a ver la fe. Este tema de la fe es bastante amplio, para serle sincero, y dijo yo, no, hombre, no tengo mucho tiempo para hablar de fe, entonces voy a tener que pasar poco a poco a través de este tema tan lindo, pero vamos a ver qué podemos hablar acá. ¿Qué es fe, hermano? ¿Qué es fe? Bueno, tal vez el pasaje que a usted se le viene en mente es este. Oh, no, yo lo sé. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y tiene razón. Pues ahí está en la Biblia, es en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Pero entonces mi pregunta a continuación sería, hermano, ¿qué es lo que se espera? Porque ahí dice, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué se espera? ¿Un carro? ¿Un trabajo? ¿La sierva del Señor si tú eres soltero? ¿O Señor, llévatela si eres casado? Dios mío. ¿Qué se espera, hermano? ¿O qué es lo que no se ve? Porque esto es importante. Porque de este versículo, el versículo 1, es donde se ha abusado con la doctrina de la prosperidad, diciendo de que cualquier cosa que nosotros esperemos, Dios la puede hacer, porque eso es fe. Fe es recibir y recibir lo que nosotros queremos. Pero no es eso lo que enseña la Escritura. De hecho, lo que se espera y lo que no se ve, según el libro de Hebreos, en su totalidad, el libro entero, los 13 capítulos, es la promesa divina de un reino futuro. Está hablando entonces de que la fe es la certeza de lo que se espera. Cristo Jesús que viene en el futuro. Y ese reino de Dios tan esperado que nosotros queremos. La convicción que tú sabes que va a suceder, pero que todavía no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Bueno, ese reino porque todavía no está acá. Todavía en el plan profético, cronológico de Dios, de los eventos del futuro, todavía hay muchas cosas que no han sucedido. Yo estoy seguro que Cristo viene. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por mí. Cristo viene por ti. Entonces, fe para mí es la certeza de que Cristo viene, aunque todavía no lo veo. Aquí no está hablando, hermanos, de algo que tú quieres. Ahora, ¿podemos orar por algo que tú desees, tu necesidad? Absolutamente, claro que sí. Nosotros podemos orar por nuestras necesidades. El Señor nos dice que oremos por nuestras necesidades. Que el Señor Jesús nos dijo que vayamos al Padre porque Él sabe, aunque Él ya sabe nuestras necesidades, Él quiere que oremos y le pidamos. Pero este pasaje no está hablando de tus necesidades individuales. Está hablando de la bendita esperanza que tenemos de que el Señor Jesús regrese y que el reino de Dios se establezca en este mundo tan quebrantado. De eso está hablando. De que un día el gobierno de Dios en esta tierra derrumbe los gobiernos tan malos que nosotros tenemos en nuestros países y que la maldad que existe en este mundo sea derrocada porque el reino de Dios va a estar acá y Dios va a hacer justicia. Fe, pues, es la certeza
de que Cristo Jesús viene y la convicción de algo que nosotros no vemos todavía. No está hablando necesariamente del carro Mercedes-Benz que un día quieres que tú recibas y que desafortunadamente muchos pastores, tal vez no tú, tal vez tu iglesia es sana y saludable y tú eres un querido pastor o líder que has confiado y dependido de Dios, pero desafortunadamente hay pastores que le han dado mal nombre a la iglesia, abusando de los pastores, pidiendo de los hermanos, pidiéndole cosas que la Biblia no enseña, extorsionando a los hermanos, transgiversando las escrituras con algo que la Biblia no enseña. Y déjeme mejor sigo porque si no me voy a poner a predicar. Entonces, obediencia, según Hebreo, es lo que se espera. Lo que se espera es principalmente el cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo. Estas promesas incluyen la salvación, la vida eterna, la entrada en el reposo que Dios ha preparado. Podemos agarrar varios pasajes de Hebreos. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Ya vio? Algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Hemos de continuar. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, es decir, que Él premia a los que le buscan. Entonces vemos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos de creer? De que Dios existe, de que Él es real, de que aunque no le veamos todavía, tenemos la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que Dios es real, que Él es verdadero y que Él viene por su iglesia. Y esta fe, esto de es imposible agradar a Dios, se refiere a que sin fe nosotros no podemos llegar a tener una relación con el Padre. Mire bien, Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Qué es un regalo de Dios? La salvación. La salvación es un regalo de Dios que se obtiene por medio de la fe. La fe es algo que Dios nos da, que yo opino que Dios le da a todos. A todos nos da fe para poder recibir a Cristo Jesús como Salvador, pero algunas personas deciden simplemente no recibirlo. No por obras, dice el versículo 9, para que nadie se gloríe. No, entonces no es por nuestras acciones que somos salvos, sino por las acciones de Cristo Jesús. Nuestro trabajo es simplemente creer que Dios existe, que Él es y que el Hijo está sentado a la diestra del Padre y que un día va a regresar. Y lo que hoy nosotros no vemos, tenemos certeza y convicción de que un día va a estar acá. En el libro, en la página 44, dice, la fe no es un salto al vacío con los ojos vendados, sino un paso firme de confianza hacia Dios, quien es la luz. ¿Qué significa esto? En inglés, hermano, hay un dicho que dice leap of faith. Significa un salto ahí, como que tienes las vendas y te saltas. Y hasta es un dicho famoso. Pero ese dicho está mal hecho porque fe no significa fe ciega. Así, ay, no sé qué va a pasar, como que si tú eras ciego. No, hermano, nosotros tenemos certeza de que la fe es tener certeza, seguridad, ¿no? Le voy a dar una definición un poco teológica, un diccionario de lo que es fe. Fe, en griego se dice pistis, que significa confiar, como respaldarse en algo y tener confianza de que puedes respaldarte sobre ese algo y no te vas a caer. Fe, entonces, pistis, es la palabra relacionada con creer. Desde luego, ambos conceptos no pueden ser separados, el creer o confiar. En el Antiguo Testamento aparece 2 veces la palabra fe en un sentido propio. Ahí tienen los pasajes. Las palabras en hebreo son emun, emuná, pero amán se traduce frecuentemente como creer. La primera vez que este verbo aparece en el Antiguo Testamento es cuando se usa de Abraham, que dice en Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En esto se apoya Pablo en el libro de Romanos, capítulo 4, donde la fe del creyente le es contada por justicia, sacándose la conclusión de que si alguno cree en aquel que resucitó a Jesús el Señor de entre los muertos, le será contado por justicia. Esto puede recibir el nombre de fe salvadora. Es la confianza en Dios puesta en su palabra. Es creer en una persona como Abraham creyó a Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice Juan 3:36. No hay virtud ni mérito en la fe misma. Lo que hace es ligar al alma con el Dios infinito.
La fe es ciertamente don de Dios, Efesios 2:8. La salvación es sobre el principio de la fe, en contraste con las obras bajo la ley. Pero la fe se manifiesta por las buenas obras. Si alguien dice que tiene fe, es cosa razonable entonces decir, muéstrame tu fe por tus obras. Entonces ese es el argumento de Santiago. Entonces no somos salvos por las obras, pero por causa de nuestra relación personal con Cristo por fe, podemos tener obras que son agradables delante del Padre. ¿Cómo podemos crecer entonces nosotros en nuestra fe, hermano? Bueno, miremos lo que dice la Biblia. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Lucas 7:17-5, los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Santiago 1:3 dice, sabiendo pues que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muchas veces la fe es probada, pero no probada para ver si es verdadera o mala, sino probada, como mejor dicho, pulida. Va puliéndose, va mejorándose, va creciendo, va aumentando. Esa es la idea de la prueba de la fe. Entonces miramos que tenemos la fe, la comunión, la obediencia, la fe y ahora el testimonio. Ahora, el testimonio, hermanos, por lo menos en el libro, habla de testificar de Cristo. Eso está en la página 45 al 46 o en inglés 44 al 46. De testificar, de predicar. Y usted tiene el libro en sus manos, posiblemente, espero que lo tenga, y usted pueda leerlo. Pero quiero dar un pequeño giro y no necesariamente hablar del testimonio de testificar, de predicar, sino de tu testimonio como creyente. Porque esa es una manera de predicar tu vida, tus acciones. Quiero que miremos esto. Piensa por un momento todo lo que hemos hablado. Si la persona tiene comunión con Dios y con la iglesia local, si es obediente por amor a las instrucciones de la Biblia, si tiene fe en Dios, Padre, y su Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo, si tiene todas estas cosas, que es lo que hemos hablado en los últimos 45 minutos, ¿podría esta persona tener un mal testimonio? En lo personal, yo pienso que no. Puede ser que cometa un error u otro, pero no un mal testimonio deliberado. Si esta persona tiene comunión con Dios, si es obediente por amor, si tiene fe, depende de la guía del Espíritu Santo, muy difícil. ¿Qué es, hermano, un testimonio personal? Testimonio personal es la expresión y demostración de la obra de Dios en la vida del creyente, compartiendo con otros la transformación y salvación recibida a través de Cristo. Mire lo que dice la Escritura. Colosenses 4:5-6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Por qué para con los de afuera? Porque debemos de vivir de tal manera que la manera en como nosotros estamos actuando no cause que estas personas se alejen de Dios, sino más bien que se acerquen a Dios. En otras palabras, dar un buen testimonio para para no ser nosotros quienes estemos causando que los demás en realidad se vayan. Sean vuestras palabras, dice el versículo 6, siempre con gracia, sazonadas con sal, con sabor, que estén bonitas, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Filipenses 2:15 dice, ¿para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Presta atención a todo eso. Ser irreprensible. Irreprensible no significa que nunca en tu vida has pecado, sino que en la manera en cómo estás conduciendo tu vida hoy, nadie puede decir, pero mira, tú eres líder y mira lo que estás haciendo, tú eres pastor y mira lo que estás viviendo, mira cómo. O sea, uno cuida su vida espiritual. Sencillos. Y me gusta esa combinación de irreprensible y sencillo, porque un irreprensible, una persona que no tiene, por así decirlo, errores en su vida, en su caminar diario con el Señor, fácilmente pudiera convertirse en un orgulloso. Sin embargo, aquí nos dice que debemos de ser sencillos, humildes y hijos sin mancha en medio de una generación perversa y maligna. Y que seamos resplandecientes como luz en medio de la oscuridad. ¿Y no fue eso precisamente lo que dijo Jesús? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Todo está conectado, hermanos. Entonces, lo que la Biblia nos llama a nosotros es vivir en santidad.
Y santidad, así como obediencia, pudiera ser otro tema que muchas personas tienen problemas con eso. ¿Por qué? Porque cuando se habla de santidad, se habla de reglas y se habla de problemas y leyes que las iglesias se inventan muchas veces. Pero ¿qué es lo que la Biblia enseña en cuanto a la santidad? Bueno, para responder eso, déjenme primero ver cómo el mundo pagano entendía la santidad tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, pero más el Antiguo Testamento. Esto está de un diccionario bíblico hablando de este tema. La santidad en las religiones paganas, dice esto. La santidad es común en las religiones antiguas, principalmente se refiere a estar separado. Santo significa separado. Y entonces ellos también, esta gente estaba separada. Ellos permanecían en un reino dividido, ¿no? Pero que aunque estaba aquí en la tierra, pero separado. Los dioses existen en condiciones selectas y en las personas su objeto. Entonces, cualquier cosa podía ser algo sagrado o santo para una religión pagana, incluso en medio de cosas que eran malas, como por ejemplo, Ah, un pedazo de piedra, un hoyo, una rama, una casa, un templo podía ser santificado según estas personas en sentido pagano como algo sagrado, algo puro. Incluso la prostitución podía ser algo sagrado. En el tiempo antiguo, por ejemplo, usted podía tener personas que eran sacerdotisas o prostitutas y practicaban la prostitución como parte del ritual sagrado. Estaban separadas pero ella vivía en un aspecto inmoral en la sociedad, pero eso era lo que le demandaban sus dioses. Contrario a esto, la santidad del cristianismo hace una distinción clara a la santidad pagana. En su origen, la santidad en Israel tenía ciertas similitudes con la de los paganos. No obstante, la diferencia prominente del Dios de Israel era que su santidad era ética. Entonces estaba hablando no de las cosas necesariamente como santas o sagradas, sino la conducta de la persona que era lo que debía ser santo o sagrado. Te voy a ilustrar esto con la Biblia. En Levítico 19:2 dice, hablar en Moisés, Dios le dijo esto a Moisés, habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, ¿por qué? Porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, nosotros somos santos o debemos de ser santos, separados y vivir en santidad, consagrados, porque Dios es santo. Salmos 24, 3 al 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Bueno, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Y este concepto no es solamente del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento usted lo tiene. 1 Pedro 1, 15 al 16, el apóstol Pedro, exhortando a las iglesias esparcidas, le dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Preste atención a eso. Y si tú tienes tu Biblia, subraya eso. Ser santo en la manera de vivir. Todo quiere decir lo que tú eres, lo que piensas, lo que sientes, lo que hablas, lo que actúas, cómo vives, cómo te relacionas. Tus relaciones en la casa, con tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos, en tu trabajo, en tus negocios, todo es tu manera de vivir, porque Cristo está, y él hace referencia a Levítico, sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué nosotros debemos de vivir en santidad? Bueno, porque es la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, la santificación, hermano, no se refiere ahí de que tenemos que hacer algo para ser santificados, sino que somos santificados por medio de Cristo Jesús. Nuestra santificación no puede venir por cosas que nosotros hacemos, necesariamente, sino que la santificación viene el ser limpio de nuestros pecados cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús como Salvador, quien es el único que puede santificarnos, el único que puede purificarnos. Aquí hay un concepto importante que no lo tengo en las láminas esta y no está preparado, pero se los explico rápido. Una persona, hermano, no puede ser salvo por vivir en santidad. Yo entiendo que tal vez usted puede enseñar esto en algún momento en su iglesia, pero quiero que piense por un momento. Una persona no es salva por vivir en santidad. Cámbialo. Una persona vive en santidad porque es salva.
Si una persona pretende vivir en santidad y con eso ganarse su salvación, eso es salvación por obra y la Biblia nos enseña que nadie puede ser salvo por sus obras. Pero una persona que es salva, que tiene el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo empieza a mostrarse a través de esa persona. El viejo hombre es el pasado, la ropa vieja está atrás. Nosotros tenemos una ropa nueva, una identidad nueva, un corazón nuevo. Posicionalmente estamos en Cristo. Por lo tanto, ya nuestro corazón ya no es igual, nuestros sentimientos ya no son iguales, nuestros pensamientos. Puede ser que la persona peque de vez en cuando falla al Señor, pero ya no se siente igual. Antes te gozabas del pecado, ya no disfrutas más el pecado. Porque tu gozo, tu alma ya no se llena más con el pecado. Por mucho que lo hayas disfrutado antes, ahora se llena cuando complaces a Dios. Y lo único que logras cuando pecas es entristecerte a ti mismo y contristar al Espíritu Santo. Pero la santificación es algo que viene por medio de Cristo Jesús en una relación personal con Él. Eso es algo que el Espíritu Santo produce a través de una relación personal con Cristo en nuestras vidas. Entonces miramos la comunión, la obediencia, la fe, el testimonio. Ahora miremos la oración. Y el libro le dedica unas cuantas páginas más a la oración que el resto de los otros temas. Página 47 a la 50 en su libro en inglés, en español o en inglés de 46 a la 51. Mira lo que es la oración. La oración es la comunión íntima y sincera del creyente con Dios, expresando adoración, confesión, gratitud y petición. Es un privilegio y medio para relacionarse con el Padre Celestial. Entonces la oración es una conversación, es una plática. No es algo memorizado, no son oraciones escritas que uno repite, no son cosas, no son palabras pomposas o grandiosas que uno dice, sino una simple plática, una conversación con el Padre a través de una oración. Y la oración expresa lo que es adoración, lo que es la confesión de pecados, lo que es la gratitud y lo que es peticiones cuando tenemos necesidades en nuestras vidas. El Señor nos enseñó este concepto en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces vemos que el orar es algo es íntimo, es algo que entre usted y Dios. El apóstol Pablo nos enseña, de hecho, en Filipenses 4:6, que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Venimos al Señor, oramos, rogamos y esto viene seguido de acciones de gracia, confiando y creyendo en Dios, que Él es bueno, misericordioso y fiel para ayudarnos y responder nuestras oraciones. Dios responde todas las oraciones, hermanos, ya sea con un sí, con un no o con un espérate, pero Él las responde las oraciones. Podemos tomar un ejemplo de oración con Daniel. En el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, el capítulo 6, cuando lo quisieron poner en trampa a Daniel para ver si hacía algo malo, no, la narrativa nos revela algo importante de la vida de Daniel hasta este momento en su vida. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, de su Dios, como lo solía hacer antes. Él oraba 3 veces al día. Ahora, no convierta, hermano, esto que le estoy enseñando como un sistema legalista. Oh, ahora tengo que orar 3 veces al día y no tengo que hacer. No, hermano. Note que la actitud que él hacía es que daba gracias a Dios, lo hacía de agradecimiento. A no ser que el Señor no te mueva o tú no lo estás haciendo con sinceridad, sino por legalismo, es mejor no lo hacerlo. Es mejor ora una vez al día. Ora cuantas veces tú quieras, ora 5 veces al día, ora todo el día si quieres. Cuando vas manejando o vas en el bus o cuando estás a solas o cuando estás trabajando con alguien en tu mente, en tu corazón, gracias, Padre. Alguien te saludó, alguien te dio gracias por algo, alguien te regaló un plato de comida, gracias, Señor, y tú adoras a Dios porque te recuerda a ti, el Señor alimenta a los pájaros que no trabajaron ni sembraron y Él los cuida. Gracias, Padre, porque me cuidas de mí. No tienen que ser oraciones encerradas en tu cuarto solamente y a tú sola y en esos únicos instantes, sino en todo momento de tu vida. Pero mira lo que dice el libro de texto en la página 50. Un creyente que no ora es un creyente espiritualmente pobre porque continuamente se está perdiendo de la presencia, del poder, de la provisión y de la protección de Dios. Un creyente que no ora
Es un creyente espiritualmente pobre. Y esta persona, por causa de no orar, continuamente se está perdiendo de grandes regalos y bendiciones que podemos obtener si tan solamente oráramos. Y es la presencia de Dios, el poder de Dios, la provisión de Dios y la protección de Dios en nuestra vida, entre algunas otras cosas. Quiero terminar con esta pregunta. Y de hecho, aquí vamos a abrir los micrófonos un momento y permitir que responda usted esto. Tal vez usted respondió esto en su libro de texto. En la página 50 dice, ¿cuál es la razón por la que el cristiano promedio invierte menos tiempo en la oración que en cualquier otra actividad cristiana? ¿Cuál es la razón por la que un cristiano, por lo general, casi muchos, invierten menos tiempo en la oración que en cualquier otra actividad cristiana? Quisiera abrir los micrófonos para ver si usted me pudiera ayudar a mí a entender cuál es la razón por la cual la oración es una de las cosas que menos los cristianos, no todos, no quiero juzgar, no estoy juzgando, sino es nada más para discutir, ah, practican en su vida. Está abierto el micrófono. Brandon, te saluda, Marlon, te saluda Sofi López aquí del Salvador. ¿Cómo estás? Bien, hermana, Dios le bendiga. Gracias, igual. Yo pienso que muchas veces las personas en nuestras iglesias, las iglesias no enfatizan la oración, no enseñan lo suficiente sobre la oración para que la gente entienda el significado, como tú dijiste, las bendiciones que nos perdemos al no orar. Entonces muchas personas saben que uno debe de orar y todo, pero no entienden la importancia de la oración. Excelente punto. Tome nota, mi querido hermano, si usted es pastor o maestro, o líder de escuela dominical, grupo, lo que sea. Sí, Y, quería solo decir una cosa más antes que se me olvide, Marlon, porque sí, en los grupos discipularios nosotros enfatizamos el hábito que se tiene que convertir, el desarrollo del hábito de la oración. Y eso es lo lindo de los grupos excelente. discipulares, que uno desarrolla ese hábito y de repente se encuentra uno que si no oras, te hace falta algo todos los días. Entonces ese es el desarrollo de hábitos. Y muchas iglesias no lo practican y no tienen, a veces hasta no tienen grupos. Está bien, hermana. Muchas gracias por su comentario. ¿Alguien más? Buenas, desde Colombia. Colombia, hermano Fernando. Buenas noches. Yo pienso que la respuesta a esta pregunta es porque en las iglesias se ha convertido la cuestión de la oración en unos grupos hasta aburridos. Muchos le llaman al grupo de intercesión y piensan que es un grupo de ancianos que van y oran en la iglesia, y qué aburridor ir con los ancianos a orar una vez a la semana. Entonces la oración se ha convertido en un tema aburridor para el cristiano porque es la intercesión, y piensan que esto es un grupo para ancianos. Pienso yo, y he visto mucho eso en las iglesias en Colombia. No sé qué pensarán en otros países. Interesante, hermano. ¿Alguien más? Casi no lo entendí, hermano, ahí parecía un eco, está una... No sé si tal vez hay dos Amén, Dios personas bendiga. conectadas. Díganos, hermana. Desde la escalera de esta manera. Respondiendo a la pregunta, ¿por qué el cristiano invierte más tiempo en actividades de oración y felicidad hermana? Porque no tiene un hábito de oración y por falta de conocimiento, porque la oración es la llave principal para que nuestras actividades puedan ser. Creo, se escuchó un poquito lejos, no sé si será aquí mi computadora, pero creo que dijo que le ponen más mente a ciertas actividades en la iglesia que a la oración. ¿Es lo que entendí?
Casi no, hermana, se escucha bastante lejos. Es que tiene dos micrófonos ahí, hermana. Bueno. Es que lo estamos escuchando en vivo. Ay, qué bueno. Ok. Vamos a ver, déjeme. Sí, Celina. Celina, ok. Una de las cosas, No te escucho, Celina. Enciende tu micrófono, por favor. una es también porque los resultados de la oración requieren mucha paciencia. Otra cosa también es por mucho estorbo, que a veces, como dice la Biblia, que habla acerca del esposo y la esposa para que la esposa no estorbe la oración del esposo. A veces en nuestras vidas somos estorbados y no oramos y tenemos que aprender a poner un stop para priorizar la oración. También otra cosa es por sobrecarga, como ella estaba hablando, sobrecarga de actividades que nos quitan el tiempo de la oración. Priorizamos otras cosas menores por cosas que realmente son mucho más importantes, que es poner las cosas en las manos del Señor para que puedan estar en su voluntad. Amén. Quiero también dejarles saber, antes de que continúen, puede hacer un comentario a esta pregunta o puede hacer cualquier otra pregunta de todo el tema de lo que estoy hablando hoy. Si tiene alguna pregunta, también tenga la libertad de hacerlo. Pero alguien dijo Colombia. Sí, señor, correcto. Pastor, mi nombre es Norberto, soy de la Iglesia Dulce Refugio aquí en Bogotá y quería también manifestar, por ejemplo, el famoso protocolo en el que errores en el que caen muchos hermanos, porque casi siempre el que ora bien es el líder, es el pastor. Y los hermanos recién llegados, los que son bebés espirituales, las personas que muy poco han conocido la palabra, sienten pena. A veces se les pide el favor de que oren y ellos manifiestan que no saben cómo orar. Ese protocolo de las congregaciones, cuando no van a la práctica para invitar a los hermanos a hablar con Dios, les genera un choque en su estado de ánimo que los hace creer que cuando hablan con Dios no lo están haciendo bien. Creo que hay que invitar a los hermanos para que hagan ejercicios de oración constantes en la congregación, porque se vuelve más un protocolo de que el que ora bien es el pastor, que el que ora bien es el hermano que ya tiene 20, 30 años en la congregación. Pienso que debemos hacer ejercicios de oración con los hermanos en la fe. Excelente, Bueno, hermano, pastor, gracias. aquí estoy yo. Hermano Marlon, Dios bendiga. Dios le bendiga, Sí. hermano. Aquí, Dios bendiga a mi hermano. Díganos. ¿Me escucha? ¿Me escucha Sí, bien? le escuchamos, díganos. Mi hermano Marlon, entiendo que se ha perdido un hábito que debe volverse a encontrar en la presencia de Dios, porque el mismo Jesús dice que cuando pidan con fe, y la falta de fe hace que el hombre abandone la oración. Y puedo dar testimonio de mí mismo y de mi familia, cómo Dios ha hecho grandes milagros en mi vida, producto de la oración. O sea, que cuando usted clama creyendo, si hay algo que Jesús le preguntaba a la persona que iba a ser sanada, ¿qué tú quieres que te haga? Y ella decía, Señor, que sean abiertos mis ojos. Pues como creíste, le decía el maestro, así será hecho. O sea, que cuando oramos tenemos que orar con fe, creyendo de que lo que usted está pidiendo lo va a recibir de parte del Señor. Dios bendiga mucho y desde República Dominicana. Amén, hermano. Aquí, Gracias. pastor. Buenas noches, Marta Cabrera de Perú. Marta, díganos, hermana Marta. Yo pienso que la oración es el respiro del alma, ¿no? Porque si en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar en todo tiempo, porque eso nos va a fortalecer nuestra alma y nos va a dar deseos de hacer muchas cosas para la obra de Dios. Pero si no oramos, entonces estamos muertos espiritualmente, ¿no? Ese es mi punto de vista, no sé si estoy bien.
Pastor, hermano. bueno, aquí estoy. Aquí, Hermano, déjame un segundito, hermano Isaac y después hermana Olga. Sí. Sí, quería aludir a eso. Aquí el problema no es la iglesia, aquí el problema es el individuo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el decreto para orar es individual. En Santiago lo apoya más todavía cuando habla del hombre de doble fe. El hombre de doble fe se mira en el espejo y se olvida de quién él es. Y aparte de eso, se pone a pedir que Dios le dé y lo bendiga, pero realmente aquí dice Santiago que no va a recibir nada. La oración empieza con el individuo. Jesús le dijo a sus discípulos, oren. Y la Biblia nos dice a nosotros, oremos también, pero la individualidad en la oración viene del individuo y eso es lo que une a la iglesia. No es que nos reunamos para orar, si no hemos orado anteriormente toda la semana, nos reunimos un día para orar cuando hemos estado desconectados la semana entera y esperamos que el día de la alabanza a Dios, que todo esté en unión. Eso no funciona. Si hemos estado desconectados de la palabra constantemente durante los últimos 7 días, antes de ir al servicio el próximo domingo, algo está mal, no con la iglesia, está mal con el individuo. Es nuestra responsabilidad de tomar el comando de orar, primero en la casa, asegurarse que eso funcione en la casa, antes de que salga a la calle, asegurarse que eso está bien con el espíritu, antes de ir allá afuera. Y aparte de eso, cuando oremos, acuérdense que nuestras oraciones no suben del techo a menos que el espíritu interceda, porque la palabra dice que nosotros no sabemos que estamos orando. Por eso es que el espíritu tiene que interceder por nosotros, de manera que esas oraciones suban a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu coge esas oraciones, esas palabras, y las pone de tal manera que las pueda hacer aceptables y agradables en la presencia de Dios. Nosotros no podemos brincar sobre el Espíritu Santo directamente a Dios y esperar resultados positivos. Bueno, está bien, hermano. Es interesante, yo creo que debe ser analizado a través de una, ¿cómo le diría? De un análisis sincero en cada iglesia, porque tal vez en su iglesia puede haber una buena enseñanza de oración, en otras iglesias tal vez no necesariamente. Entonces ahí es donde uno tiene que hacer peso de esto, de la oración, ver cuáles son los huecos, por así decirlo, que existen dentro de las iglesias y así a poder tratar de eso. Antes de la hermana Olga, quiero leer aquí en el chat, una hermana Lorena puso, creo que muchas veces solo oramos cuando tenemos necesidades grandes como una enfermedad o un problema grande. Y yo creo que es cierto. No oramos por cosas como dar gracias por el nuevo día, por las personas que tenemos con nosotros, por el poder de respirar, como dijo a usted, un regalo de Dios como un plato de comida. Y puede ser cierto, es el hábito. Por eso se le llama, y al inicio yo lo puse, disciplina espiritual, porque requiere de hacer cosas que nosotros nunca estábamos acostumbrados a hacer y vienen siendo parte de nuestra vida diaria ahora. Otra hermana, Noelia, en el chat puso, a menudo uno de los mayores obstáculos para la oración son nuestras expectativas. Si venimos al Señor con un cierto resultado en mente, es imposible que no le escuchemos a Él o a lo que Él quiere. Orar, hermano, creer, tener fe, no es decir, ok, Dios, yo quiero que tú me respondas esto y por eso estoy orando. Eso no es fe, hermano. Fe es decir, Señor, esta es mi petición y voy a sujetarme a tu respuesta, lo que Él está diciendo. O sea que, por ejemplo, hablamos de un ejemplo. ¿Qué pasa si usted ora con fe? Vamos a ponerlo entre comillas. Señor, sáname, pero no lo sanó. ¿No tuvo fe? Ahí es donde empieza el problema de la mala enseñanza de lo que es fe y lo que es la oración y todo eso. Pues si nosotros decimos, estoy orando por mi enfermedad, pero voy a dejar que sea Dios que Él tome su decisión, que Él sea el que haga su voluntad. Y si Él me quiere sanar, me va a sanar y me puede resucitar de los muertos si Él desea hacerlo. Pero si Él no desea hacerlo y si no es su voluntad, pues entonces con gratitud yo voy a aceptar la voluntad de Dios y con fe estoy recibiendo lo que Él me está dando. Entonces, pero la práctica de la oración debe ser constante en nuestra vida, no tan solamente en una iglesia, pero definitivamente en la iglesia se debe de promover. Hermana Olga, usted díganos. sí, Dios bendiga desde República Dominicana, aquí de la provincia de Salcedo. Según a mí,
es por las normas y la falta de confianza, porque a veces nosotros mismos nos imponemos normas. Por ejemplo, tengo que orar a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana. Si no, no puedo orar a esa hora. Tenemos que confiar y saber que en cualquier momento que oremos, Dios está ahí y que Dios está en todos los lugares. Pienso que por las normas y por la falta de confianza, por las normas que nos ponemos a nosotros mismos para orar. Y yo creo que eso, gracias hermano Olga, yo creo que eso está ligado con lo que estamos hablando del legalismo. Uno puede convertir la oración en legalismo. Si no oro al menos 2 horas, no oré. Y no es así, no funciona así, hermanos. Hermano Rafael en el chat puso en muchas ocasiones son los tantos compromisos que contraemos que nos impiden hacernos hábitos de la disciplina de la oración. Y tiene razón. La hermana Juana Juárez tiene su mano levantada. Hermana, quítele ahí el micrófono. Ábralo, por favor. Dice, la tecnología. El otro botón, hermana, el otro botón. Bueno, mientras la encuentra, vamos con el hermano Oscar Coronel. Ya. Díganos. Ah, ya está, perdón. Dios te Díganos. bendiga. Gusto de verlos, pastor. Igualmente. Sí, yo pienso que la falta de oración es la falta de creer en la palabra, porque se nos explica la palabra, pero no somos hacedores de ella. Entonces, la gente no ora porque no practicamos la palabra y tenemos que poner más en práctica lo que estudiamos y creerle a Dios, no nada más orar y hablar, sino que tenemos que tener esa convicción de que Dios nos está escuchando. Y pues yo pienso que una iglesia que no ora es una iglesia muerta, que no practica lo que se le enseña. Gracias, hermana. Hermano Oscar. Dios bendiga, hermano. Mi opinión al respecto. Pienso que siempre se decir que la oración es esa comunión con el Señor, es ese diálogo a diario con Él, todos los días, en todo tiempo, como dice su palabra. Y es el único medio, ¿no?, que podemos conectarnos con nuestro Padre en todo tiempo. Y yo siempre sé decir, no tenemos que poner una recarga, no tenemos que esperar que haya una señal para podernos conectar con Él, sino siempre está listo. Como decía usted, hermano, el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros cuando decimos no sé orar o de pronto no sé qué decir, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles y esperar en el tiempo de Dios. Dios es soberano, no podemos exigirle absolutamente nada a Él y tener para hacerlo. Como dice la Escritura, para mí nada es imposible. Amén, mis hermanos. Amén. Gracias. No sé si tienen, hermano, algún otro comentario o pregunta del resto de los temas. Acuérdense, hablé de la comunión, obediencia, fe, testimonio, oración. No sé si tienen algún comentario o pregunta en especial que pudiéramos ayudar a responder, si se pudiera, ahora mismo. O sea, hay algo que a través de todo el estudio que hice, de que le llamó la atención, pero ¿cómo funciona esto? No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de terminar. ¿Se me escucha? Hermana Yolanda, sí. Bien. Yo quería dar algo más acerca de la oración. Lo que yo estoy segura es que todo empieza por la palabra. Cuando buscamos, hablamos mucho de buscar la voluntad de Dios, siempre estamos pidiéndole a Dios que nos muestre su voluntad en nuestras vidas. Pero entiendo que si no entendemos la voluntad que está escrita y que ya es prácticamente tangible, que Dios nos manda a buscar primero de Él a través de su palabra y también en oración, a comunicarnos, a tener una intimidad individual con Dios todo el tiempo, todos los días, en cada momento, menos podemos entender la voluntad intangible de Dios, que es cuando queremos saber a través de Dios lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que resolver nuestros problemas. La palabra nos enseña que todo está escrito, que ese libro es nuestro manual de vida.
¿Por qué digo que todo empieza por la palabra? Porque si no estamos leyendo la palabra, si no estamos abriendo ese libro cada día para alimentarnos de él y comunicarnos con el Señor dualmente, porque si solamente oramos es un monólogo, si solamente leemos la palabra también es un monólogo. Pero si leemos la palabra y nos enamoramos de la palabra y aprendemos a amar a Dios cada vez más a través de esa palabra, en intimidad con Él, esa misma palabra nos lleva a la oración, entendiendo que la oración Dios nos sacó para hablar con Él y la palabra para hablarnos a nosotros. Todo para mí empieza con la intimidad con Dios a través de la palabra. Y la oración como iglesia, sí, es verdad que tiene que de alguna forma motivarnos, hablar, pero muchas iglesias son iglesias de doctrina sana que están motivando y motivando y motivando en la oración. Pero si cada uno de nosotros no hace el paso de enamorarse de la palabra y de hecho de la oración a través de la palabra, no va a funcionar como iglesia la oración, por mucho que los pastores hagan énfasis en eso. Excelente. Es un sentimiento y una acción más que nada individual. Está bien, muchas gracias, hermana. Pastor, tengo una pregunta. Díganos. Pastor, yo tengo, desde Colombia, sí, señor. Yo tengo una pregunta con relación al testimonio. Porque, ¿por qué los hermanos en muchas congregaciones, tal vez no en todas, mantienen constantemente dando testimonio de lo que les pasó, de las bendiciones que Dios les dio, y vamos generando muchas veces expectativas con relación a cómo debemos comportarnos o qué debemos decir de lo que nos ha hecho Dios en nuestra vida? ¿Qué relación hay entre ese testimonio del que nosotros debemos llevar una buena conducta a tener que estar diciendo casi siempre más de nuestro testimonio y nuestra vida en el púlpito que hablar de la palabra de Dios? ¿Cuál es esa condición? Sí, ahí, hermano, no entiendo la condición. no estaría muy seguro cómo responderle, porque en realidad cada iglesia tiene su propia cultura en la manera en cómo hacen las cosas. A veces los testimonios ayudan a que otras personas aumenten su fe y confianza y se gozan por las cosas que Dios hace. Pero llega un momento tal vez en que puede empezar a causar cierto problema, como por ejemplo, bueno, si Dios te sanó a ti, te sanó a ti, te sanó a ti, pues a mí también me tiene que sanar. Y entonces, si la persona está esperando que reciba la sanidad porque tengo que dar el testimonio, y si no lo doy, pues entonces Dios no me respondió. Dios te quiere a ti, te quiere a ti, te quiere a ti, pero no me quiere a mí. Y eso puede llegar a ser un problema. Entonces ahí todo depende de la vida de la iglesia, qué tantos años tiene, la cultura, la ciudad. Son muchos factores que pueden suceder. Mientras puede ser algo bueno, también puede llegar a abusar, a ponerse más importancia en el testimonio que la misma palabra de Dios. Pasan 2 horas de testimonio, 15 minutos de palabra de Dios. Y entonces ahí tiene que haber un balance en todo eso, ¿verdad? No les sabría exactamente decir, porque hermano Salomón, usted tiene la mano levantada. Sí, hermano, justo tenía esa misma la pregunta de que el hermano dice. Listo, Pero ya respondí. sí, es la misma, pero lo poco que he alcanzado a percibir, yo creo que los hermanos que dicen testimonios, yo creo que tiene que haber el balance y tienen que ver la oportunidad del momento, tiene que elegir uno el momento clave para dar un corto testimonio, porque eso impacta a lo que el hermano está predicando. Yo lo he escuchado de pastores y verdaderamente siempre me lleno de la palabra del Señor cuando un pastor le da un mensaje y de pronto él da un testimonio de él propio, pero no es largo. Es un testimonio que va con lo que él está diciendo, no es de que empieza uno a hablar de su vida. Yo pienso que, bueno, lógicamente, comúnmente pensamos de que un testimonio es mejor contado porque que lo digan otros hermanos y no uno mismo. Pero sí, esa era la pregunta. Sí, no está bien, hermano. Creo que los testimonios son poderosos, son buenos, pero sinceramente hay un tiempo y un lugar para cada cosa. Ahora quiero hacer lo siguiente, hermano. Voy a dar a Celina la oportunidad de comentar o preguntar, y después de esto vamos a cerrar con una cosa que le voy a pedir. Pero dígame. Que el testimonio nos ayuda para edificación, pero no hay un mejor testimonio que la vida de Cristo. Ya, Con eso te lo dejo muchísimo mejor que yo, para serles sincero. Mire, tenemos aproximadamente unas 100 personas conectadas.
No sé sinceramente cuántas iglesias hay acá. Ah, no tengo de idea, pero sé que hay varias iglesias. Puede ser que hayan varios hermanos de una iglesia o puede ser que hayan varios hermanos de varias iglesias. Lo que sí estoy seguro es que la mayoría de la gente de sus congregaciones no están acá conectados. Por lo tanto, el tema de hoy, en lo que tiene que ver con la obediencia, la comunión, la fe, el testimonio y la oración, fueron cosas que ellos no escucharon hoy. Usted sí. Usted lo escuchó hoy o posiblemente si está viendo esta grabación, lo está escuchando. Su trabajo, hermano, ya sea líder, pastor o un simple miembro de su iglesia, es ayudar a otro hermano a poder enseñarle estas grandes verdades de la Biblia. Usted puede mirar el video e intencionalmente yo vine y le puse versículo por versículo y le leí, no todo exhaustivamente porque es demasiado, pero la mayoría que pude para mantenerlo en un tiempo de 1 hora. Lo puse intencionalmente de esta manera. Cuando yo estaba pensando en esta clase, estaba pensando, voy a darle un tema, responder un concepto, resolver un problema y darle un pasaje bíblico. Y seguí una estructura. Si usted mira, va de regreso al video, usted va a ver que tiene una estructura. Concepto, pasaje bíblico, responde un problema. Concepto, pasaje bíblico, responde un problema. Lo que yo quisiera que usted hiciera ahora es, número 1, que usted lo ponga en práctica. Si de esta clase, de lo que nosotros podemos hablar más, es que usted debe de crecer en su vida, ya sea en obediencia, en santidad, en fe, en oración, que lo ponga en práctica para usted, número 1. Y número 2, que usted le enseñe a otra persona este tema esta semana. Busque a alguien de su iglesia, un joven, un adulto, un amigo, una amiga, hombre con hombre, mujer con mujer, si se puede, pareja con pareja, si se puede. Y usted lo enseñe. Que usted lo practique, pero enséñelo, hermano. No tan solamente lo miremos hoy en esta clase y qué bonita estuvo la clase, bye, y lo almacenamos en nuestro cajón de estudios bíblicos que tenemos ahí, sino que póngalo en práctica y enséñelo a otra persona. Entonces, ya desde ahora, yo voy a orar por usted para que el Señor le ponga a usted quién es esa persona y que usted como discípulo pueda tener otro discípulo a quien usted le está enseñando. Póngalo en práctica, hermano. Porque la iglesia necesita aprender a orar, y los hermanos necesitan crecer en estas áreas y usted, no el pastor de su iglesia, usted, bueno, si usted es el pastor, pero entonces usted tiene que ser el canal de bendición para poder ayudar a otros. Entonces con esto vamos a terminar, oramos y somos despedidos. Padre bueno, te doy muchas gracias, Señor, por su palabra que es tan accesible a nosotros. Y que por medio de esta tecnología podemos alcanzar a tantos países, tantas iglesias, a tantos hermanos en una sola noche. Le pido, Padre, que lo que nosotros aprendimos hoy no solamente sean enseñanzas, teorías o teologías que almacenamos en nuestra mente, sino que podamos, como su misma palabra lo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Señor, ayúdenos a amarle con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Y poder, en primer lugar, vivir lo que estamos aprendiendo y, en segundo lugar, ayuda a cada uno de mis hermanos y hermanas. Pone en su mente y en su corazón aquella persona a la cual ellos deben de enseñarle estas grandes verdades de su palabra. Que ellos puedan ser ejemplo para los demás, en sus iglesias, en sus comunidades, en sus familias, de lo que significa el obedecer, lo que significa vivir en santidad, lo que significa dar testimonio, lo que significa, Señor, el orar y que ellos lo puedan poner en práctica en sus vidas. Gracias por mis hermanos, aquellos que pudieron estar en vivo, como aquellos que van a ver esta grabación y que a través de ella, Padre, su palabra sea exaltada y el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea adorado en toda tierra, en todo lugar donde se escuche. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mi hermano. Tiene una tarea y esta tarea no es teórica, es práctica. Piense en alguien de su iglesia y por favor enséñale lo que usted aprendió el día de hoy. Dios les bendiga, mis hermanos. Pasen muy buenas noches. Amén. Bendiga. Igualmente, mi amado hermano.